Hola amigos, bienvenidos. Les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y sobre todo contactado con el tema OVNI. Formo parte de un grupo de personas que a lo largo de más de 51 años hemos venido manteniendo una insólita experiencia de contacto extraterrestre, en donde todo empieza con mensajes psicográficos de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, que se corroboró con avistamientos anunciados previa cita, que nos permitieron llevar a la prensa y a gente, testigos a uno, desde un psiquiatra hasta una juez, a corroborar de que el contacto es una realidad. Pero no solamente nuestro contacto es una realidad, sino que el contacto en general es real. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Hay civilizaciones extraterrestres que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Algunos de ellos incluso se han quedado aquí en la Tierra o tienen bases intraterrenas o bases subacuáticas en el fondo oceánico. Recientemente, el 13 de noviembre del año 2024, hubo una audiencia pública ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y entre los presentes dio su testimonio bajo juramento un contraalmirante de la Armada Norteamericana, Tim Gallaudet. Él declaró que se encontraba en su submarino de la clase Orión, un submarino nuclear, debajo del Ártico, y de pronto registraron ellos por el sonar un cuerpo, un objeto que venía a toda velocidad, o sea, muchas veces más rápido que cualquier aparato que ha hecho el ser humano. Venía en ruta de colisión, o sea, parecía que era inminente, era imposible eludirlo, y de pronto hizo un ángulo recto y se marchó a gran velocidad. Ese OSNI, objeto submarino no identificado, lo impresionó a este contraalmirante de la Armada Norteamericana y lo llevó a declarar de que los ovnis tendrían bases en el fondo del mar, bases submarinas, que no solamente son ovnis, sino también OSNIs, objetos submarinos no identificados. Cuando empieza el contacto extraterrestre con nosotros allá en el Perú, en el año 74, no solamente empezamos a recibir mensajes, tener salidas al campo, vimos bajar la nave, vimos bajar a los tripulantes. Mi padre tenía un grupo de investigadores, gente de la Fuerza Aérea y otros, que investigaban también el tema OVNI. Y uno de ellos, un amigo de mi padre, un ingeniero pesquero, Jorge Beleván, sabía de nuestro contacto y se le presentó un problema. Él se estaba mudando y había dejado en 4 casas diferentes parte del menaje de su casa, porque no le habían cumplido en darle el apartamento al que tenía que trasladarse. Y de pronto se le habían traspapelado, desaparecido documentos de su empresa que tenía que ponerlos en una postulación, o sea, para una licitación del gobierno. Era muy importante tener todos esos documentos a mano y sin embargo no los encontraba. Sabiendo de la experiencia nuestra, pues recurre a mi madre, ¿no? O sea, él es amigo de mi papá, pero recurre a mi mamá y le dice si nos podía avisar a nosotros, o sea, si nos podía pedir que nosotros le consultáramos a los extraterrestres a ver si le podían ayudar a recuperar o encontrar sus documentos. Consultamos nosotros, o sea, mi mamá pues nos pidió, intercedió y recibimos un mensaje en el cual el guía Oxal, un ser proveniente de Ganímedes, el primer ser que se comunicó con nosotros desde el principio, en el año 74, pues decía que sí le podía ayudar y que los documentos estaban en una casa que tenía un gran patio detrás, con jardín muy amplio, dentro de una lavadora vieja, debajo de cantidad de ropa. Así fue recibido el mensaje, así se le comunicó al ingeniero Beleván, y fui acompañándolo a él. Entonces fuimos a la casa que él recordaba de un amigo suyo, que tenía un patio grande, ¿no?, con un jardín amplio. Llegamos allí y de pronto, pues dentro estaban arrumadas todas sus cosas, a un costado estaba la lavadora vieja, y encima habían cantidad de ropa vieja también. La removió y estaban todos los documentos. Quedó tan fuertemente impresionado este ingeniero pesquero, don Jorge Beleván, y agradecido por el haberlo ayudado, que compartió con nosotros una serie de ecosondas del fondo marino. O sea, son imágenes del sonar en donde se ve, buscando los cardúmenes de peces, el fondo del mar. Y en el fondo del mar, en uno de estos registros, estaba una embarcación pesquera hundida. Más allá se veían pues cardúmenes de peces y de pronto en el fondo del mar aparecía una estructura muy larga, como si fuera un disco volante, pero gigantesco. Y sobre
esta superficie habían unos objetos más pequeños como una especie de antenas. Y él nos confesó que cuando vieron esto y regresaron, los objetos comenzaban a moverse del fondo marino, vio como el mar se iluminó y estos objetos salieron a gran velocidad. Estábamos ante una base submarina. O sea, las bases submarinas no es que ellos construyen estructuras en el fondo del mar, simplemente las grandes naves nodriza, que pueden medir cientos o kilómetros de largo, aterrizan en los fondos oceánicos, a veces en zonas abisales, donde difícilmente pueden ser perseguidos por nuestra tecnología o captados. Y de ahí sueltan las naves de corto alcance que están permanentemente pues, observando nuestro planeta. Recordemos que nosotros, para los extraterrestres, somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Ellos vienen aquí a aprender o a recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Hay extraterrestres en bases subacuáticas, en bases intraterrenas, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Ya hemos hablado en programas anteriores que hay seres extraterrestres, como 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra, y hay seres que tienen una apariencia similar a la nuestra, o más bien nosotros similar a ellos, ya que si somos siembra de vida extraterrestre, pues, y producto de manipulaciones, de experimentos genéticos, no es extraño que ellos hayan ido creando las condiciones para que nos asemejemos, ¿no? Haya ese parecido, ¿no? Y no por nada las Sagradas Escrituras dicen hecho a imagen y semejanza. Entonces hay extraterrestres entre nosotros, infiltrados. Hay muchos relatos, por ejemplo, el relato de una comunidad alienígena de seres que aterrizaron en las montañas de los Alpes en Francia y que posteriormente se dieron a conocer como los humitas, los seres de humo de la estrella Wolf 424 a 14.6 años luz de distancia. Estos seres humitas habrían formado pues, comunidades tanto en Alemania, en España, en Argentina, y para agradecer el hecho de la convivencia, estar conviviendo en nuestro planeta, hacían llegar por correo normal algunos investigadores, entre ellos Antonio Rivera, el padre Tito Reina en la Argentina y tantos otros, pues una serie de documentos, entre ellos el llamado Ibozo UU, un texto de física extraterrestre, que habla de la tecnología de las Awalea o Weba-Puen, o sea, de los discos volantes, de las naves humitas, con las cuales también ellos podían viajar a través del tiempo y el espacio, a través de los Swebels, los vectores de reacciones del tiempo, a los que hacían ellos referencia. Se pensó que el caso Humo no era otra cosa que un psicosocial que había sido armado por parte de la CIA para ver cómo reaccionaría el pueblo español, argentino, alemán, de pensar que hay una comunidad alienígena conviviendo con ellos, ¿no? Y se quiso demostrar que unos ovnis, unas fotografías tomadas del caso Humo, que aparecen en los discos volantes, las llamadas Awalea o Weba-Wen, según el idioma de los humitas, que en la panza tenían una H con una cruz en el centro, no eran otra cosa que fraudes, ¿no? Montajes fotográficos. Curiosamente, ese símbolo, la H con la cruz en el centro, es un símbolo, o sea, una letra del alfabeto cirílico. O sea, en Rusia se utiliza mucho. Ustedes recordarán que en 1989, allá por el mes de septiembre, ¿no? del año 89, la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer, informó que un ovni había aterrizado en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh. Estaba llenecito de niños con sus familias y todo, y vieron cómo el ovni aterrizó. Y el ovni tenía en la panza el símbolo de la H con la cruz en el centro. Si todo lo del caso Humo era un montaje, ¿cómo puede ser que el ovni estuviera aterrizando allí en Rusia? Y bajaron unos seres que tenían ese mismo símbolo en el pecho. O sea, uno era una persona como nosotros, solamente muy alta, y otros eran como unos robots, pero tenían unos androides ahí y tenían estos símbolos. Podría ser esta la demostración que las comunidades alienígenas extraterrestres afincadas en la Tierra sí existen. Ya también en programas anteriores hemos hablado del caso del ingeniero costarricense que tuvo su experiencia de contacto en Colombia en base a mensajes recibidos originalmente por una contactada mexicana llamada Carenca, discípula de una gran contactada de México llamada Marla, una cadena, ¿no? En donde él se encuentra con unos seres pleiadianos que bajan del interior de una nave en la zona de La Calera, y uno de los seres era su socio comercial pues, en Caracas, Venezuela. Esto ocurrió en Bogotá. El extraterrestre llamado Krishna-Merk le dice que sí, que él mismo era su socio comercial, solamente que estaba encubierto, infiltrado aquí en nuestro mundo. Entonces hay extraterrestres conviviendo entre nosotros.
En esta oportunidad vamos a hablar del caso Friendship, o sea, una comunidad alienígena que involucra bases subacuáticas, bases submarinas y ayuda social que los extraterrestres realizan pues con la gente. Muy al sur de Chile, en la zona de Puerto Montt, Chiloé, el territorio de este país del sur del mundo, pues se fragmenta en muchas islas. Y realmente atender a todos estos cientos de islas, pues realmente no es fácil para el gobierno de Chile. Se busca realmente cumplir con la ayuda social necesaria, pero hay momentos en que no aparecen las autoridades y aparecen estos seres. Es como una especie de isla que se sumerge y asciende, un poco la leyenda de San Borondón, pues una isla que aparece y desaparece, pero sería una nave que sale a la superficie con seres con una apariencia como si fueran alemanes o nórdicos. Es fácil que puedan pasar desapercibidos porque todo el sur de Chile estuvo desde fines del siglo XIX colonizado por gente proveniente pues, de Alemania, de Austria, de la República Checa. Pues hay mucha gente pues, de corte europeo en toda esta zona, así que podrían pasar desapercibidos. Pues esta gente se presta para hacer ayuda social, o sea, verdaderamente atienden a la gente, y no solamente eso, que llegó a oídos de un productor de la televisión de Santiago de Chile, que estaba padeciendo un cáncer terminal, le habían dado ya poco tiempo de vida, y él viaja al sur de Chile, trata de buscar contactos, conexiones, y de pronto aparecen las personas, lo invitan a subir a una embarcación que lo lleva a un determinado punto, aparece esta isla o este lugar, y esta comunidad alienígena, a la que se autotitula Friendship, amistad, pues le dan una ayuda efectiva, a tal punto que él recupera su salud, vive más de 20 años después, ya sin grandes problemas y todo, y todas las personas que lo conocían sabían que era una persona pues ya en una fase terminal. Y son muchos los casos que hacen referencia pues a esta comunidad alienígena. Es cierto que con el tiempo han aparecido personas que utilizan el nombre de Friendship ya para hablar de estos seres y que no sería realmente algo serio, sino gente que se cuelga del tema pues, para aprovechar las condiciones. Pero de que el caso existe es real. Patricio Bañados, uno de los grandes periodistas de la televisión de Chile, pues hizo una investigación muy seria de todo lo relativo a Friendship, aunque no pudo dar con esa isla ni entrevistar directamente a los tripulantes extraterrestres, fueron muchísimos los relatos, muchos los testimonios de gente que habla de esto. He tenido la oportunidad de viajar al sur de Chile, dar conferencias pues, en estas localidades con gran cantidad de descendientes colonos alemanes, en Puerto Varas, en Frutillar, estar en la Universidad de Puerto Montt, dar una conferencia ahí en la universidad, y también en Chiloé. Estando ahí precisamente en Chiloé, dando una conferencia multitudinaria, había muchísima gente ahí reunida, se me acercaron gente personal de la Armada de Chile, contándome de que ellos han visto en repetidas ocasiones como el mar se ilumina y salen estos objetos del fondo marino, o están ellos con como guardacostas, están tripulando, o sea, están recorriendo las islas y ven ciertas islas que no aparecen en las cartas navales. Entonces, cuando se dirigen hacia ellas, ven como esas supuestas islas se sumergen y desaparecen. Es tan continuas estas observaciones y todo, que podríamos decir, ya es algo común y corriente para ellos. O sea, que ellos lo toman como algo muy natural, como muy normal. Ahora, no solamente es en el sur de Chile, o sea, a lo largo de todo este país, del sur del mundo, pues hay continuas apariciones de ovnis, pero ya sabemos de dónde estarían viniendo pues estas naves. Estarían viniendo de bases submarinas donde fácilmente ellos pueden sumergirse y soltar las naves de corto alcance. ¿Por qué una comunidad alienígena podría estar en el sur de Chile en esta suerte de nave que sale y se vuelve a sumergir? Recordemos que nuestro mundo fue seleccionado junto con otros planetas también, para llevar a cabo un proyecto muy especial. Tratar de crear las condiciones como para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de los extraterrestres, que priorizara las emociones, los sentimientos, para ver en qué medida, por ejemplo,
los extraterrestres podrían sacar información e incorporarla en su realidad. Estamos hablando de civilizaciones altamente desarrolladas que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces ellos no solamente vienen esporádicamente a nuestro planeta, ya vemos, hay quienes se infiltran en nuestra sociedad para sentirnos, para aprender de nosotros y luego llevar esa información, compartirla a sus planetas de origen, a sus civilizaciones, sino que también hay muchísima gente que ha sido llevada fuera de la Tierra en los últimos 300 años, rescatada de guerras, de conflictos, de situaciones diversas, y que están con los extraterrestres, están siendo preparados para ser devueltos con mayor nivel de conciencia, pero a cambio también vienen a compartir sus emociones, sus sentimientos y enseñarles y ellos aprender realmente de ellos, pues en esta interacción. Los grupos de contacto también representamos eso. Ellos son maestros, son guías, son orientadores. Nosotros tratamos de sacar la mejor enseñanza y compartirla con la humanidad, pero a la vez también ellos están en permanente aprendizaje, en contacto también con nosotros. Obviamente no creo que seamos muy fáciles, que digamos, pero sin embargo están ahí, ese aprendizaje. Y este tipo de comunidades como la de Friendship permitirían no solamente pues el interactuar con la gente, sino hacer una ayuda social, o sea, manifestar realmente solidaridad, compasión, amor, caridad, lo cual muestra un nivel de evolución cada vez mayor en los seres extraterrestres. Y esa ayuda se ve también en el sentido de que más de un meteorito ha venido en ruta de colisión hacia la Tierra y ellos han intervenido para desviarlo, más allá de la cantidad de gente que a nivel mundial está orando, meditando para envolver y proteger al planeta de cualquier catástrofe cósmica. O sea, también los extraterrestres nos están echando una mano para que pues, no ocurran estas terribles situaciones que podrían poner en peligro a la humanidad. Esa comunidad lo que estaría buscando es interactuar con la humanidad, con la gente y tratar de ir aprendiendo más también de las emociones y los sentimientos. Vean ustedes que es algo que se repite mucho en Sudamérica, porque en la zona central de Perú, en un departamento que se llama Ancash, estaba allí un ingeniero de origen yugoslavo, todavía era Yugoslavia, Vlado Kapetanović. Y él había sido contratado pues, para la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Es una hidroeléctrica, o sea, muy importante del Perú. Y de pronto el capataz de la hidroeléctrica, o sea, a cargo de todos los obreros, lo llama y le dice, ingeniero, fíjese, ya ahí están los apus, los espíritus de las montañas, están bajando. Entonces salen a ver y ve que en las montañas los ovnis estaban como aterrizando, se estaban dirigiendo hacia un lugar en las montañas donde este ingeniero pues yugoslavo sabía que había una comunidad tan pobre, tan lejos de todas las postas médicas, de todos los hospitales, que difícilmente pues llegaban los médicos del Estado a atender a esa pobre gente. Entonces dice, ¿y por qué están aterrizando esos ovnis, esos objetos allí? Es que cada cierto tiempo bajan para hacer sanaciones, curaciones a todas las comunidades campesinas. Podríamos ir, entonces agarraron una camioneta, fueron y llega al lugar y el ovni estaba aterrizado y estaban estas personas muy altas, rasgos como nórdicos, como trajes como espaciales, de color azul, y estaban llevando a las personas al interior de la nave y las personas regresaban ya sanadas, revitalizadas y todo. Y los campesinos decían Taita Dios, gracias, Taita Dios. O sea, Taita como decir papá, papá Dios. Apu es un término de la lengua quechua de los Andes que significa el espíritu de la montaña. Y es que las naves aterrizan en lo alto de las montañas y ya en la antigüedad se sabía que para poder tener contacto con los apus, con los espíritus de las montañas, tenías que subir a la montaña, pero tenías que hacer un ayuno, una preparación muy especial para tener ese contacto. Hoy por hoy, cada vez que nosotros tenemos los contactos con extraterrestres, vamos a zonas del desierto o a zonas montañosas, como el caso de Marcahuasi, un lugar a 4.000 metros de altura, y siempre hacemos ayunos, hacemos una preparación para estar lo más sensibilizados posibles para que la experiencia del contacto fluya. Y ciertamente nosotros podemos dar fe de esto, que los extraterrestres han intervenido en muchos casos de curaciones, de sanaciones, han ayudado a muchísima gente, alguna muy cercana a nosotros, demostrando que realmente, pues, sí hacen ayuda efectiva, no es solamente buenos pensamientos, buenos deseos.
Ahora, aunque no es esa su misión prioritaria, su misión realmente es observarnos, aprender de nosotros y ayudar en la actualidad a que el ser humano sobreviva a la intolerancia, a la estupidez, a la necedad, al egoísmo, cosa que no es fácil porque nuestro mundo en la actualidad está gobernado por un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Así como hay extraterrestres infiltrados en nuestro mundo, queriendo ayudar, observándonos y todo, hay seres extraterrestres que están inquistados en nuestro planeta, pero no es que se les haya permitido instalarse aquí, fueron deportados aquí, esperando que la humanidad les ayudara a cambiar de actitud, o sea que el amor, la pasión, la emoción, el sentimiento que el ser humano pues transmite y que los afecta a ellos, pudiera afectarlos positivamente, pero más bien el odio, el rechazo, la negatividad, la soberbia, el orgullo, la vanidad, es la que se ha incrementado en estos seres que fueron deportados a la Tierra hace 22.000 a 23.000 años después de verdaderas guerras de galaxias que tuvieron como escenario neutral de sus batallas nuestro planeta. Actualmente en Europa existe la leyenda de la línea sacra, una línea que conectaría a Skellig-Michael en Irlanda con Israel. Y esta línea pues marca algunos de los puntos energéticos, puntos muy importantes en donde hay monasterios que han sido edificados ya en honor al arcángel San Miguel, pero que anteriormente esos mismos lugares fueron monumentos megalíticos de los celtas, de pueblos antiguos, y que algunos de ellos incluso eran como enterramientos de aquellos seres del cielo, entre ellos un dios llamado Lugh. Esto se acercaría mucho al personaje de Lucifer o Luzbel, que habría acompañado o se había hecho presente de alguna forma en las llamadas guerras de Orión. Lugh, Lucifer o Luzbel no sería otra cosa un ser ultraterrestre, ya no extraterrestre, sino ultraterrestre, de un universo paralelo al nuestro. Nosotros vivimos un universo material de 7 dimensiones, pero más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, hay un universo paralelo a que no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni intraterrestres, ni terrestres o extraterrestres, son ultraterrestres. Ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones provendrían de ese universo mental. Y los verdaderos creadores de este universo material en el que nosotros vivimos serían los seres ultraterrestres, llamados los geles, los resplandecientes, los arcángeles, los hijos de Dios. Hace 26.000 años son enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes los seres de Orión y los seres de las Pléyades. Los seres de Orión eran seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles. Incluso el líder de todos ellos era un reptil albino de color blanco, Satanel, Satán o Satanás. Cuando los Oriones, que eran seres muy evolucionados, pero con aspecto de reptiles, como digo, 3,5 metros y con cola, cuando ellos se rebelan contra el plan cósmico, consideran que el plan cósmico es peligroso, que puede poner en peligro el orden cósmico. De los 8 planetas seleccionados para llevar a cabo el plan cósmico, 3 se destruyeron totalmente, 4 se estancaron evolutivamente, el único que todavía seguía en carrera era la Tierra, pero los extraterrestres consideraban que el ser humano era impredecible, que podía poner en peligro el orden cósmico, y quisieron cancelar, acabar con la humanidad, con el planeta. Entonces, otros seres extraterrestres abogaron por nosotros. Los pleiadianos consideraban de que la humanidad valía la pena que continuara, que siguiera, no se pusieron de acuerdo, se pelearon entre ellos y un grupo de extraterrestres de Orión, los líderes de los Oriones, fueron deportados a la Tierra. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, mueren aquí y quedan atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí le declararon una guerra psíquica a la humanidad y constituyeron un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Entonces estos seres pues están muertos, o sea, son como espectros. No pueden controlar a toda la humanidad. Ellos controlan unas pocas personas y a través de ellas tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Como no lo han logrado, no lo han podido hasta ahora, tratan incluso de crear cuerpos híbridos, cuerpos mestizos, o sea, con la ayuda de otros que están tratando de entrar a la Tierra. Ya lo he mencionado en programas anteriores, que esas naves que han sido derribadas, no por tecnología terrestre, sino por otras naves extraterrestres que nos protegen, que nos cuidan, han sido derribadas porque no venían con buenas intenciones. O sea, hay de todo en el universo, como hay de todo en la Tierra. Aquellos pues que quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, pues ejercen un control mundial. Y miren ustedes,
Una de las tantas manifestaciones del fenómeno ovni son los agroglifos, los círculos, los campos de cosecha. A fines de los años 70 empezaron a aparecer primero en Australia, luego en el sur de Inglaterra y hoy en más de 35 países. Aquí en México han estado apareciendo en la zona de la Baja California, siempre sobre campo de cultivo. En Pachuca Hidalgo también han aparecido. Entonces aparecen sobre campos de cereales donde las espigas no aparecen rotas, sino dobladas en espirales hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas, lo cual descarta la posibilidad de que fueran bromistas, lo que lo hicieron. Y hay filmaciones, videograbaciones que se ven estas esferas luminosas, que son las caneplas o los Foo Fighters. Es algo diferente a lo que es un orbe. Un orbe no es visible al ojo humano, aparece en las fotografías, a veces en los videos de seguridad, son series de otros planos y otras dimensiones, es otra cosa. Pero las caneplas no siempre son esféricas, también hay en forma de rombito, en forma de pequeños cilindritos, y son drones, cámara de televisión controladas a distancia por los extraterrestres. Hay videos que muestran cómo estas esferas revolotean sobre los campos de cereales e imprimen en fracciones de segundo pues, las figuras. Uno de los casos es el de Oliver Castle en 1996, que apareció una figura como de átomo. En los agroglifos, el 15 de agosto del año 2002, apareció un agroglifo impresionante en la localidad de Winchester, en el sur de Inglaterra. En este agroglifo que apareció, como de 110 metros de largo por unos 40 de ancho, aparece la figura de un ser entre extraterrestre, o sea, entre reptil y gris, que tiene a la altura del mentón 3 puntos luminosos que hacen recordar las 3 estrellas del cinturón de Orión, o sea, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Y en la mano izquierda el personaje tiene un disco en código binario, ceros y unos, silencios y pulsos, cuya primera traducción que se hizo decía: el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro. Dentro de la política de intoxicación informativa, para desvirtuar todo, dijeron otros investigadores, no, la interpretación del disco es equivocada. La interpretación correcta es: cuídense de aquellos que os traen mensajes engañosos porque os pueden confundir. Obviamente el mensaje engañoso ya es de quienes quieren ocultar la realidad de los extraterrestres, la presencia de estos seres aquí en nuestro mundo y todo. Ya se hacía clara referencia porque hay extraterrestres, o sea, seres que están atrapados en nuestro mundo en otra realidad, porque ese ser metido así en el rectángulo es símbolo como de la muerte, está atrapado en nuestro mundo en otra dimensión. Y en esa línea sacra que atraviesa toda Europa, marca puntos donde se produjeron las batallas más cruentas, más fuertes de las guerras de Orión. Y es curioso porque algunos de estos lugares guardan la misma relación de distancia entre uno y otro. Y todos esos lugares, reitero, pues son monumentos desde la antigüedad a esas batallas cósmicas y estarían como los entierros de estos personajes de la antigüedad y a estos seres que fueron deportados aquí a nuestro mundo. Hay extraterrestres bien intencionados conviviendo entre nosotros, haciéndole un seguimiento a la humanidad, seres extraterrestres que se han llevado gente de nuestro planeta ya para aprender a través de ellos, para solidarizarse, convivir y compartir realmente las emociones y los sentimientos. Extraterrestres que están entre nosotros para hacerlo y que están haciendo, o sea, están llevando a la práctica todo lo que es el amor solidario, todo lo que es el amor humano. Y hay también estos otros, ya que están ejerciendo su contrapeso negativo. Como realmente somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, era importante que se nos probara en todo sentido. Y por eso hay una ley universal que hace miles de años atrás se la enseñó Hermes Trismegisto, Totelatlante en el Antiguo Egipto, que dice que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Y uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Entonces, el hecho que se haya autorizado por parte de los extraterrestres de que hayan fuerzas tenebrosas conspirando contra el ser humano, de que incluso se les haya colocado aquí, ¿no?, para que nos hagan la vida imposible, para que extraigan de nosotros todo lo mejor. Volviendo a la comunidad de Friendship, un periodista, Josep Guijarro, un periodista español, pues catalán él, una gran persona, un gran investigador, me contó de que él, queriendo averiguar todo lo relativo a esta comunidad alienígena de Friendship, viajó a Chiloé y alquiló un auto para ir pues recorriendo todo Chiloé, haciendo entrevistas a la gente de las fincas, de las granjas y todo. Y de pronto el auto dejó de funcionar. Trató de acercarse a una finca para pedir ayuda. Cuando estaba
pasando muy cerca o sea, de unos árboles muy altos, el ovni salió de detrás de los árboles y él lo pudo ver con toda claridad, y después como que el auto se recuperó y pudo volver a funcionar. Pero estaba el ovni ahí, aterrizado. Entonces él pudo comprobar como periodista, como testigo A1, de que realmente sí, que hay convivencia con los extraterrestres, que hay manifestaciones continuas y constantes de estos seres en esta zona del planeta. Y Chile es uno de esos países, como ya también lo he dicho anteriormente, privilegiados en cuanto a la cantidad de avistamientos, manifestaciones de todo tipo del fenómeno ovni. Esto porque es un territorio muy dinámico, la placa de Nazca está impactando contra el continente y está levantando cada vez más y más los Andes. O sea, el territorio de Chile es bastante estrechito, porque tiene por un lado las montañas de los Andes muy elevados y por otro lado tiene el mar. Entonces esta situación pues pone en peligro realmente a todo este país, y la presencia de los ovnis sirve también para atenuar estas catástrofes naturales. Chile tiene pues el récord del terremoto más violento y más largo del mundo, el de Valdivia, y fíjense ustedes pues una larga secuela realmente de sismos, e incluso también el incremento de la actividad volcánica. O sea, volcanes activos también tiene el récord, con volcanes como el Villarrica, el Puyehue, el Chaitén, el Calbuco, unas erupciones violentísimas que le han dado la vuelta al mundo propiamente. Así que no es extraño que existan pues comunidades alienígenas allí tratando de evaluar los peligros potenciales y queriendo ayudar realmente a esta nación. Chile es un país que tiene mucho para aportar, es como un faro que puede guiar a muchos, y hay obviamente fuerzas muy tenebrosas conspirando contra ese país. Sin embargo, pues la gente maravillosa, súper comprometida, pues sigue adelante. Y yo creo que los extraterrestres lo saben y por eso están allí, pues apoyando toda la labor que se hace. Y hay lugares clave a lo largo de todo el territorio de Chile en donde se están dando continuamente experiencias de contacto, acercamientos, manifestaciones ovni, pero muy, muy contundentes. Y a un programa anterior hablamos de Paihuano, que no es el Roswell chileno, sería más bien Roswell el Paihuano norteamericano, que la experiencia de Paihuano es una experiencia inédita, porque en directo 400 personas fueron testigos de cómo un ovni perseguido por otros dos termina estrellándose contra el Cerro de las Moyacas el 7 de octubre de 1998, y cómo se hizo todo lo imposible para hacer desaparecer las evidencias y las pruebas. ¿Por qué no son tan fácilmente detectables? Pues si fueran tan fácilmente detectables, tendríamos nosotros, o sea, tendrían ellos el peligro de estar expuestos realmente al temor de parte de la gente o de los gobiernos, de por qué están ellos allí, disparamos primero y preguntamos después. Entonces por eso son un poco elusivos, evasivos, para evitar el conflicto. Ya está demostrado de que no les podemos hacer nada. O sea, ellos tienen una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Y esta también ha sido la conclusión de las últimas audiencias públicas que se han venido realizando en los Estados Unidos frente a la Subcomisión de Inteligencia del Senado. Se ha hablado, por ejemplo, de que, o sea, la conclusión final de todos los altos mandos militares pues es de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Así que estamos viviendo un momento extraordinario. Pienso de que estamos muy cerca de ese contacto definitivo y que todas estas comunidades alienígenas que están conviviendo entre nosotros salgan a la luz y podamos vivir, o sea, convivir con ellos abiertamente en un planeta cosmopolita que abriría sus brazos a todas las civilizaciones del universo, un planeta más obviamente, pero que sería un buen lugar de paso y ya no un lugar peligroso, negativo, en donde las fuerzas oscuras actualmente que ejercen el control y dominio planetario serían definitivamente neutralizadas. Y la mejor forma de que sean neutralizadas es brindándole a la humanidad la oportunidad para que tenga acceso a la información, al conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por ello, hace miles de años atrás, ya los extraterrestres lo tenían previsto, pues se hicieron túneles, galerías y guardaron archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, para que en esta época
sea dada a conocer esa información. Y estas comunidades alienígenas estarían dispuestas, llegado el momento, pues a ayudarnos a que tengamos acceso a esa información. Hay lugares como el Valle de Cochihuá, cerca o sea, del Valle del Elqui, de Paihuano, ahí en La Serena, en el norte de Chile, donde hay entradas a ese mundo intraterreno. En la zona del norte, en el desierto de Atacama, por Licancabur, también hay entradas a ese mundo intraterreno. Así que toda esa información muy pronto va a salir completa, oficialmente a la luz pública. He tratado de compartir con ustedes en programas anteriores el plan cósmico, que es lo que estos se nos han dado y que es en líneas generales y de forma resumida, pues el plan de intervención en nuestro planeta, por qué vienen, quiénes somos para ellos, quiénes son ellos para nosotros y qué es lo que se espera que ocurra en el futuro planetario. Sino también ustedes a través de mi página web www.sixtopaswells.com pueden acceder al plan cósmico. Y si lo quieren leer de una forma novelada, de una forma que sea mucho más agradable la lectura y no que sea de pronto algo un poco árido, escribí de forma novelada pues todo el relato del plan cósmico en forma de aventura, que es el santuario de la Tierra, el Códice Mexica y Egipto, la puerta de Orión. Libros de la editorial Colima Books, que ustedes los pueden conseguir muy fácilmente a través de Amazon Books o a través de la propia editorial. Estas comunidades alienígenas, reitero, están allí no solamente para hacer una ayuda efectiva, sino van midiendo a la humanidad, van tomando el pulso de los acontecimientos. Todas las civilizaciones bien intencionadas, extraterrestres en general, consideran de que el ser humano lo está logrando. O sea que, si no toda la humanidad, hay una parte significativa que está logrando una masa crítica, o sea, un estado mental colectivo positivo que está inclinando la balanza hacia la luz. Está haciendo de que muchas de las cosas que habían sido anunciadas, profetizadas, comiencen a cambiar positivamente. Porque uno de los mensajes más interesantes que los extraterrestres nos han transmitido desde el inicio del contacto, hace 51 años atrás, en el año 74, es de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios? Que es el libre albedrío. Estamos viviendo tiempos proféticos, pero también con toda la potencialidad como para cambiar las cosas. Si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Y más aún cuando tenemos hermanos mayores que están conviviendo entre nosotros, caso friendship, pues apoyando realmente la buena onda, la buena disposición, la actitud mental positiva frente a todo lo que podría pasar. Ya depende de nosotros que trabajemos para que todo lo que ha sido anunciado, pues realmente se oriente de una forma positiva, evolucione. O sea, como que nosotros tenemos la última palabra, como que los extraterrestres reconocen que el ser humano tiene una impresionante, increíble capacidad para improvisar. Entonces, aunque el plan cósmico tuviera inicio, un desarrollo y un final, ese final pues ya ha tenido tantas variaciones en el último tiempo que ahora ya no se asemejan mucho a lo que era el plan cósmico original. Ellos pensaban crear las condiciones para que surgiera una civilización de la que ellos pudieran tomar información, acoplarla, incorporarla en su realidad y luego resetearnos como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. Pero, ¿qué ha ocurrido? La humanidad, pues, no solamente ha interactuado con los extraterrestres, se ha comportado realmente a un nivel. Me refiero a la gente que realmente se ha comprometido con el futuro planetario, con la vida, con el planeta, y han surgido personas tan evolucionadas en este planeta, a pesar de todas las restricciones, toda la oposición que existe, que eso es admirable y eso lo reconocen los extraterrestres. Consideran que somos una versión corregida y mejorada de ellos, capaces de los más terribles actos de inhumanidad, pero también capaces de los más sublimes actos de amor y desprendimiento. El hecho de que ya los extraterrestres estén haciendo ayuda efectiva, que estén ayudando realmente, tratando de equilibrar fuerzas de la naturaleza, ayudándonos a nivel geológico, climático, colaborándonos, porque realmente siempre se espera que nosotros tomemos la iniciativa, o sea, que mucha gente se una, ore, medite, envíe mucha luz y podamos de alguna manera hacer de que el cambio climático sea lo menos traumático posible, porque eso iba a ocurrir sí o sí. Y la revelación extraterrestre es que
El cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real sería pues, una radiación que llega desde la galaxia, de la que ya hemos hablado anteriormente, y que ya la ciencia lo corroboró, ya que en noviembre del año 2010 el telescopio espacial, el Fermi, pues logra captar esas emanaciones, esos pulsos de luz violeta provenientes del centro de la galaxia. Y confirmaron lo que los extraterrestres habían dicho a nosotros, de que cada 26.000 años llega ese pulso del centro galáctico que genera todo tipo de mutaciones. Está llegando todas esas energías, se están registrando mutaciones y cambios. El cambio climático no es producto de la contaminación ambiental, es producto de esta energía y nosotros podemos dirigir esa energía. O sea que no es simplemente que seamos testigos de qué cosa es lo que pasa y seamos simplemente observadores de ello, no. Podemos trabajar con esas energías y hacer de que sean los acontecimientos que se puedan producir como consecuencia de todo ello sean lo menos traumático posible. De hecho, ya para este momento tendrían que estar habiendo terribles terremotos, casi 2 o 3 por semana, erupciones volcánicas también, varias por semana, huracanes grado 7, pues varios al mes, y sin embargo está ocurriendo uno que otro aislado, pero no tantos a la vez como podrían darse, producto precisamente de este final de ciclo, esta energía que está llegando, que está afectando el núcleo de la Tierra. Y esto es porque hay mucha gente comprometida y porque hay comunidades alienígenas o extraterrestres conviviendo entre nosotros, alentándonos pues a desarrollar toda nuestra potencialidad y neutralizar todo ese peligro potencial que existe. Así que Friendship existe, así como existen otras comunidades alienígenas dispersas por el mundo, hay bases subacuáticas, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, pero la última palabra la tiene el ser humano. El futuro planetario está en nuestras manos, ellos nos observan, allí donde nosotros no podamos cambiar las cosas, ellos intervendrán. Pero nosotros todavía no somos conscientes de todo el potencial que tenemos entre manos. Esta es nuestra responsabilidad, accionarlo, pero previamente tomar conciencia de ese potencial sin límites. Pues es el mejor momento para salir del estado de ignorancia. Estamos en la era de Acuario y hay mucha información que está llegando a nuestros días en la actualidad, como para que descubramos pues realmente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué esa gran expectativa cósmica que hay sobre el ser humano.